Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie Aprendiendo de las mujeres de la Biblia. Y hoy vamos ya con el tema número 14 y se llama Jocabed, valentía y sacrificio. Bueno, el tema anterior vimos acerca de las parteras, estas mujeres que tuvieron gran temor de Dios en su corazón, que fueron valientes, que fueron esforzadas y que tuvieron más respeto a la palabra de Dios que a la palabra de este hombre malvado, ¿verdad? Que tuvo esta idea. Pero a pesar de que ellas hicieron el intento por rescatar a muchos niños, Faraón siguió obstinado por darle muerte a los hijos varones de las hebreas. Y seguramente uno de los que fue salvado por estas parteras al momento de nacer, pues fue el hijo de Jocabed. Pero vamos a ver quién era Jocabed. En el capítulo 6 del libro de Éxodo, versículo 20, vemos, se nos describe la familia, nos da detalle de la familia de Jocabed. Vamos a leer. Dice, y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de vida de Amram fueron 137 años. Bueno, pues ¿quién era Jocabed? Jocabed era esposa de Amram. Y tal vez cuando escuchamos a Amram, pues no nos recordamos de nada, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando escuchamos a Aarón y Moisés? Entonces sí nos acordamos del libro de Éxodo, del Levítico y bueno, de todo lo que fue la Torá, la ley, ¿no? Entonces, Jocabed fue madre de Aarón, de Moisés y de María. Y ella había tenido ya 2 hijos. Cuando el faraón ya hace este edicto de que todos los varones bebés que nacieran, ¿verdad? Fueran asesinados. Y entonces en el tiempo en el que ya van a ser su tercer hijo, Moisés, es cuando pasa esta cosa, esta tragedia en la vida de los israelitas. Y vamos a ver cuál es la reacción de Jocabed. Vamos a leer ahí en Éxodo capítulo 2, del versículo 1 al 10, dice. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Y entonces, después de que las parteras salvan la vida de Moisés al momento del nacimiento, pues la segunda orden del faraón era arrojarlos al mar, al río, ahí al río Nilo, recuerden, y los manda a ahogar. Y les dice, y les da esa orden a sus soldados, a sus siervos, y les dice, maten a todos los varones menores de 2 años y arrójenlos al mar. Pero, digo, perdón, otra vez, al río. Pero aquí Moisés pues ya tenía, era recién nacido, ya había nacido, las parteras ya le habían salvado la vida al momento del nacimiento, pero Jocabed tenía también que salvarle la vida después. Entonces dice aquí la palabra de Dios, en el versículo 2 dice, y viéndole que era hermoso le tuvo escondido 3 meses. Pero yo me pregunto, ¿acaso las otras madres no veían hermosos a sus hijos? ¿Acaso todos los demás hebreos eran feos y por eso las mamás no hicieron nada? En definitiva, no. Pero probablemente las demás mamás también les faltaba valentía, les faltaba tal vez temor de Dios, sacrificio. Y vamos a ver de qué manera esta madre nos da el ejemplo de cómo debe ser una madre sacrificada y valiente por sus hijos. Vamos a seguir leyendo. Versículo 3 dice, pero no pudiendo ocultarle más, o sea, lo tuvo 3 meses escondido, pero pues obvio que como bebé es inquieto, dice, pero no pudiendo ocultarle más, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que la tomase. Bueno, en una vertiente del río
esta mujer Jocabet pone a su bebé en una canasta. Pero si ustedes saben, en el río Nilo también hay animales salvajes que pudieran poner en riesgo. Pero ella tenía que arriesgarse. Tenía que arriesgarse porque de otra forma, si ella lo mantenía en su casa, su hijo de seguro moriría. Es algo seguro. Y entonces ella dijo, prefiero arriesgarme y prefiero confiar en Dios. Lo voy a cubrir para que no se le meta el agua a la canastita, por eso dice que lo calafateó con brea. Si ustedes leen también ahí en el arca de Noé, también fue calafateada con brea para que fuera como impermeable. Y esto es lo que hace ella, como hacer como impermeable esta canastita en la que puso a su hijo. Lo protegió, pero lo echó al río. Porque era necesario, porque no tenía otra salida. Y lo encomendó en las manos de Dios. Y aparte puso a su hermana, tal vez para que los soldados egipcios no sospecharan, puso a esta pequeña, su hermana, que tal vez era una chiquilla también, y como era mujer no corría peligro, y la puso, observa qué pasa con tu hermano. Y ella seguramente oró y le pidió a Dios que le conservara con vida a su hijo. Y esta es solamente una historia de muchísimos niños que murieron en ese tiempo, asesinados por el faraón egipcio. Ella tomó la determinación de ser una mujer diferente, de no conformarse con que el faraón quería matarlo y ya ni modo, pues le tocó morir. Ella no quiso conformarse con esto. ¿Y cómo lo aplicamos para nosotras, hermanas? Hay un rey egipcio en este mundo y se llama Satanás, que tiene cierto poder y que quiere devorarse a nuestros hijos, que quiere asesinarlos. Pero nosotros debemos de poner esa protección como esta mujer que puso esta canastita impermeable para poder poner a su hijo, pero la verdad es que no podemos evitarlo. Nuestros hijos tienen que andar en el río de la vida y que va a haber muchos peligros y que lo único que podemos hacer cuando nuestros hijos estén en ese río de la vida con tantos animales que pudieran devorarlos, nosotros lo que podemos hacer es encomendarlos a las manos de nuestro Dios, a la mano de Dios. Señor, guarda de nuestros hijos. Tú ora por ellos. Tú enséñales la palabra. Esto es como hacerles la canastita y hacerla impermeable. Pero la verdad es que ellos salen allá afuera. Y tienen que salir porque no los puedes tener escondidos en tu casa. No los puedes tener. Cuando son pequeños los puedes tener en tu casa, pero van a tener que salir en algún momento. Y cuando tengan que salir al mundo, tienen que ir protegidos. Y muchas veces pareciera que nuestros hijos tomaran el control de esta canasta y ellos dieran la dirección y se dirigieran directo a la boca de un cocodrilo tal vez. Y nosotros tenemos temor y quisiéramos arrancarlos y sacarlos de ahí, pero debemos de confiar en Dios. Sigue orando. ¿O acaso crees que Dios no escucha tus oraciones? Sigue orando. ¿Es muy difícil? Sí, es muy difícil, yo lo sé. Yo lo sé, de verdad te lo digo con toda mi carne, mi corazón te lo digo. Es muy difícil ver cómo tus hijos están en peligro de muerte y muerte espiritual. Es muy difícil, pero no dejes de orar, no dejes de creer, continúa. Vamos a seguir leyendo, dice. Y cuando, perdón, no expliqué lo de la hija del faraón. La oración de Jocabet tuvo respuesta, porque Moisés llegó a donde se estaba paseando la hija del faraón. Y esta mujer tuvo un corazón compasivo. Veamos también otra mujer que al ver la necesidad de este pequeñito, siente misericordia por él. Es que Dios escuchó las oraciones de Jocabet.
Y era necesario que una mujer importante como la hija del faraón lo encontrara, porque si lo encontraba otra hebrea, de nada servía. Tenía que encontrarlo una mujer importante en Egipto para que pudiera adoptarlo y protegerlo. Y este fue el caso de la hija del faraón, una mujer diferente a los demás egipcios, diferente a su padre, que odiaba a los hebreos, pero ella sabía la orden de su padre y aún así ella tomó a Moisés y lo adoptó como hijo suyo. Vamos a ver qué dice. Cuando la abrió, vio al niño y he aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él dijo, de los niños de los hebreos es este. Pues sí, sabía ella que este niño su madre lo había puesto en esta canastita para salvarle la vida. Dice entonces su hermana dijo a la hija del faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Entonces esta hija del faraón lo amó como si fuera su hijo. Y vean la respuesta de Dios a la oración de Jocabed. Lo lleva con esta mujer que tenía un corazón misericordioso. Pero no deja a Jocabed con la incertidumbre de qué habrá pasado con mi hijo, sino que la fe de Jocabed tuvo respuesta. Tuvo respuesta y entonces, a través de su hermanita, de María, recuerden, Dios la utiliza también para hacer llegar esto a la vida para hacer ir de regreso a Moisés a la vida de Jocabed, la cual lo cría como madre, claro, pero en esta situación ella se pone como si fuera una nana, no la madre. Y ella sacrifica, por eso se llama valentía y sacrificio. Ella sacrifica sus derechos de mamá. Sus anhelos de mamá los sacrifica al tomar otra vez a su hijo, pero ya no como hijo, sino como si ella fuera la nana, donde la autoridad se la delega a otra mujer para salvarle la vida a su hijo. Vean, ella no abandonó a su hijo, ella no es como ahorita que me platicaba Sara del buzón de los niños, que ahora dejas a tu niño si no lo quieres en un buzón para que alguien más pase ese buzón y lo recoja. Esta no es la historia, no podemos comparar esto. Esta mujer tuvo que abandonar a su hijo, digámoslo, abandonar entre comillas, porque no lo abandonó. Esta mujer tuvo que sacrificar a su hijo, separándose de él, porque él siguiera con vida. Esto sí es valor, esto sí es sacrificio. Y tal vez nosotras no tengamos que vivir algo así, pero espiritualmente hablando lo vivimos a diario. Lo vivimos a diario cuando tienes que desprender de tu corazón para dejar ir a tu hijo, pero confiando en las manos de Dios que lo van a llevar al lugar correcto, a la situación correcta, porque Dios escucha tus oraciones. Y aun cuando tus hijos no teman a Dios, Dios escucha tus oraciones. Y muchas veces ellos son librados del mal porque tú estás orando. Y sobre todo porque Dios es misericordioso. Pero continúa orando para que el propósito de Dios se cumpla en la vida de tus hijos, tal como ocurrió en la vida de Moisés. El sacrificio y el valor de esta mujer hicieron que Moisés se convirtiera en el profeta que salvó a un pueblo de la esclavitud. Si esta mujer no hubiera sacrificado su amor de madre o no hubiera tomado el valor de ponerlo en el río, aún temiendo muchas cosas, si no hubiera tenido ese valor, Moisés no hubiera sido el libertador físicamente hablando, no espiritualmente, porque espiritualmente es Dios. Pero Moisés no hubiera sido el instrumento, porque hubiera estado muerto desde bebé. Claro que en todo esto está el previo conocimiento de Dios.
Y esta valentía y este sacrificio y este amor que hubo en el corazón de Jocabet venía de parte de Dios. Así que aprendamos de esta valentía de esta mujer. Y fue tan valiente esta mujer y tuvo tanta fe en Dios que fue mencionada en el libro de Hebreos. No como su nombre, pero fueron ellos dos, tanto Amram como Jocabet, fueron mencionados en la lista de los héroes de la fe, como se conoce el Hebreos 11. Y dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Tenían más temor a Dios, como las parteras, que temer lo que el rey decía, sin importar qué tan poderoso sea. Hermana, no le tengas más temor al diablo. Teme a Dios. Y Dios es fiel, así como fue fiel con las parteras y fue fiel con Jocabet. Será fiel contigo y con tu familia. No le temas más al diablo. No escondas a tus hijos por temor al diablo. Confía en Dios. Confía en Dios, porque los caminos de tus hijos, sus veredas serán enderezadas. Porque Dios así lo va a hacer por misericordia, por amor de su nombre. Que Dios te bendiga, hermana.